¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro devocional de la palabra de Dios. Si no tuviste la oportunidad de escucharnos en el día anterior, feliz año nuevo tengan todos ustedes y oramos que los propósitos de Dios para nuestras vidas se cumplan y se lleven a cabo de acuerdo a su perfecta, bendita y santa voluntad. Permíteme considerar esta mañana las palabras de Oswald Chambers tituladas El destino de su resurrección. Lucas 24:26 es una pregunta que nos dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La cruz de nuestro Señor es la puerta de entrada a su vida, y la resurrección significa que ahora Él tiene poder para impartirme esa vida. Cuando nací de nuevo, yo recibí del Señor resucitado su vida misma. El destino de la resurrección de Cristo, su propósito determinado de antemano, era llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. El cumplimiento de su destino le da el derecho de hacernos hijos de Dios. Nosotros nunca estamos en la misma relación en la que se encuentra el Hijo de Dios con su Padre, pero el Hijo nos entra en la relación filial con Él. Cuando nuestro Señor se levantó de entre los muertos, resucitó a una vida absolutamente nueva, una vida que nunca había vivido antes de su encarnación y que jamás había existido. Y su resurrección significa para nosotros que somos resucitados a esa clase de vida, no a nuestra vida anterior. Algún día tendremos un cuerpo glorioso semejante al de Él, pero aquí y ahora podemos conocer el poder y eficacia de su resurrección y andar en vida nueva. El firme propósito de Pablo era conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección, de acuerdo a Filipenses 3:10. Jesús oró: pues les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En realidad, cuando decimos Espíritu Santo, estamos nombrando la experiencia de la vida eterna que opera en los seres humanos aquí y ahora. El Espíritu Santo es la deidad con su poder en acción y quien aplica la expiación de Cristo a nuestra experiencia. Gracias a Dios por la gloriosa y majestuosa verdad de que su Espíritu puede producir en nosotros la naturaleza misma de Jesús si solamente le obedecemos. Qué maravilloso es para nosotros los creyentes de Jesucristo en esta hora saber que el mismo Espíritu que moró en nuestro Señor y que lo resucitó de entre los muertos, ahora está con nosotros. Así que confía en el Señor, confía en su plan de enviar a su Santo Espíritu en esta hora. Vivimos en la era del Espíritu Santo y por ello hacemos bien en confiar y creer cada palabra que nuestro Señor nos ha dado con respecto. Acudamos a la sabiduría del libro de los Salmos en esta mañana. Y de hecho quisiera considerar para estos primeros episodios del año 2 salmos, 42 y 43. Parecieran tener una sola idea, ya que hay un verso que se repite en 3 ocasiones en estos salmos. Aunque no lo dice por su estilo, pareciera ser David el autor, y aún hay quienes sugieren que la ocasión pudiera ser
la huida del rey de Jerusalén cuando su hijo Absalón se rebeló en contra de él y buscó el reino. Lo que es seguro es que quien haya escrito el Salmo siente un intenso sentimiento por ya no estar en las moradas de Dios. El Salmo es un lamento o una súplica individual. En el día de hoy, los médicos recomiendan fármacos que se conocen como antidepresivos. Bueno, cuando lees estos salmos, puedes encontrar en ellos salmos antidepresión, porque nos recuerdan a dónde es que los cristianos tenemos que acudir cuando nos sentimos afligidos, desesperados, desalentados, deprimidos. Para pensar en lo que el Salmo nos dice, quisiera dividirlo, ese primer Salmo, el 42, en dos partes. Ambas terminan con la repetición de una misma idea. El poema contiene una belleza especial por la razón que nos brinda un movimiento de la angustia y de la desolación del ser humano a la seguridad y la fortaleza que hallamos en nuestro Dios. Así que acompáñame en la lectura de los primeros versos del Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Observa la pregunta del verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, qué maravillosa confianza la que el salmista entonces nos presenta aquí. Porque primero nos habla de una situación de sequía espiritual o personal. Utiliza con estos propósitos la imagen del reino animal para mostrarnos su anhelo por la presencia de Dios. Esto revela la profundidad del poeta por Dios. Él no fue el único que lo hizo. También Joel, el profeta, en el 1:20 nos dice: las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Observamos en este salmo y en las palabras de Joel que el siervo entonces busca las corrientes de las aguas. Lo hace para vivir de una forma saludable, refrescante y también balanceada. El salmista se identifica con la necesidad de la presencia de Dios y su favor para estar completo. Otra versión de la Biblia lo traduce: busca jadeante las corrientes de las aguas. La sed es una necesidad apremiante y que debe ser saciada. De la misma manera debería suceder con nuestra necesidad de Dios. Los torrentes de aguas y los riachuelos pueden secarse, pero esto no impide que el siervo siga buscando el agua. Es así, querido amigo, como nosotros debemos seguir buscando al Señor. Aun cuando aparentemente no hay respuesta para ti y para mí, sigue buscando, sigue clamando al Señor. Juan 14:4 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Es así como tú manifiestas tu sed espiritual? ¿Eso te identifica a ti?
Bueno, el creyente verdadero siempre anhela una profunda relación con Dios. Él mismo identifica que el único que puede saciar esta sed es Dios mismo. Su alma, es decir, su existencia total, clama por Dios. Por cierto, no cualquier Dios, sino un Dios vivo. David deseaba con toda intensidad tener comunión con el Señor, pero muchos de nosotros no le damos importancia en nuestros días, o simplemente no es algo relevante para nosotros. Matthew Henry, un hombre que amaba las Escrituras y claramente amaba a Dios, dice: a menudo Dios nos enseña el valor de sus mercedes mediante la falta de ellas y estimula el apetito de los medios de gracia al acortar las posibilidades de disfrutar de ellos. Así que lo que Dios mismo hace es atraernos hacia Él. Realmente Dios quiere que dependamos de Él en toda nuestra existencia. Por eso el verso 2 utiliza una pregunta retórica: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, para un creyente esto es algo claro. Debemos de vivir delante de la presencia de Dios. Esto pudiera referirse a la casa o al templo de Dios. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que era tal el dolor que el salmista tenía por no poder estar en el templo, que reconoce que esto era su pan de día y de noche. Él lloraba por no tener la bendición de la presencia de Dios. Por ello, cuando sus enemigos lo ven en esta condición, le cuestionan: ¿dónde está tu Dios? Esta era una forma de reprocharle a su Dios, de criticar su devoción a Él y de menoscabar la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. Eso es lo mismo que sucede cuando nosotros somos probados y los pecadores entonces nos ven como derrotados y llegan incluso a burlarse de nuestra fe o de nuestro amor por el Señor. Salmo 79:10, porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Salmo 115:2. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está tu Dios? Bueno, así que simplemente esta mañana permíteme reflexionar acerca de esto. Nosotros realmente seguiremos siendo probados en el devenir de nuestras vidas, y muchas ocasiones habrá enemigos y detractores de Dios que te hagan esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? Bueno, ese es un buen momento para validar y certificar que no nos mueven las circunstancias, sino nos mueve el Dios que gobierna sobre las circunstancias, el Dios en el que hemos creído. Así que en momentos de desesperación, imitemos a este siervo que está clamando por el agua de vida eterna que solo encontramos en el Señor. Señor, danos el corazón, danos la actitud, danos la capacidad de poder clamar a ti en medio de la desesperación en la que podamos vivir. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, permite que nuestra alma pueda declarar: tengo sed del Dios vivo. En medio de esas adversidades y de esos momentos difíciles en los que podemos encontrarnos, que nuestra alma clame a ti en todo momento. Ayúdanos, exáltate y glorifícate en nuestras vidas, en nuestras familias y en la forma como extendemos el reino de Dios en este tiempo. En tu nombre oramos, amén. Que el Señor sea contigo y Él te bendiga.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.